Hola, buenos días. Mi nombre es Joana Caterina Lemus Conde, soy médico residente de segundo año de la especialidad de ginecología y obstetricia. Y siguiendo con el programa de telesalud, el día de hoy me toca presentar mi proyecto eh, titulado en la implementación de salud digital en el seguimiento de las gestantes en los controles prenatales. Ya. Dentro de lo que es la tabla de contenido de la exposición, vamos a tener que primero vamos a describir la problemática, segundo tenemos la justificación, tercero el contexto del proyecto. Luego viene con las fases de la implementación, en la cual tenemos que en la fase 1 vamos a tener la evaluación situacional, la fase 2 consta la planificación de la implementación y la fase 3 es el monitoreo, evaluación y mejora continua, ¿no? Con los siguientes capítulos de la conclusión y las referencias. Como primer punto, vamos a tener la descripción de la problemática, que vendría a ser la siguiente, ¿no? La salud materna se ha vuelto un tema importante de estudio, observación y manejo tanto en América Latina como también en el Caribe. Esto debido a las múltiples complicaciones y desenlaces que pueden acontecer. En los últimos años se ha visto una disminución de lo que es la muerte materna desde el año 2000, como es en el caso del Perú, que se ha notado el cambio, ¿no? Siendo en el año 2004 con la mayor cantidad de muertes maternas registradas de 626 casos, y en el año 2024 fueron de 238 casos hasta lo que es la semana 51 según el reporte, ¿no? El último reporte del MINSA, con una disminución así del 7.4%. Con ello, vamos a observar el impacto de las políticas de salud, la calidad, equidad y acceso en la prestación de servicios de la salud materna. Aquí, en esta diapositiva, lo que nosotros vamos a observar es el informe epidemiológico que nos da el Ministerio de Salud sobre la cantidad de las muertes maternas anuales hasta lo que es la semana 51 desde los años 2000 a 2024. Como nos hemos dado cuenta, en el año 2000 la cantidad de muertes maternas anuales fueron de 605, que han ido disminuyendo constantemente, ¿no? Con una nueva alza de muertes maternas en el 2021. Esto también podemos nosotros atribuir a que esté asociado con lo que ha sido el COVID-19, ¿no? La pandemia que se presentó. Y en el 2024 ya hubo un mínimo de lo que es de los casos de muertes maternas, que fue de 238 casos hasta la semana 51. ¿No? Con esto vimos una disminución del 7.4% de las muertes maternas. En esta diapositiva nos vamos a centrar principalmente en la cantidad de las muertes maternas de forma directa e indirecta según la ocurrencia en lo que respecta solo al 2024 hasta la semana epidemiológica número 51. Esto lo va a estar dividido por los distintos departamentos del Perú, viendo una notable prevalencia de muertes maternas a nivel del departamento de Loreto, seguida por Lima Metropolitana con 23 casos, La Libertad con 20 casos, Piura con 19 casos, Junín con 18 casos y Cajamarca con 17 casos. En cambio, en este otro cuadro vamos a ver las causas de la muerte materna directa e indirecta, según ocurrencia sí, pero en lo que respecta al año 2023 y 2024. Y vemos que no hay mucha diferencia, ¿no? Que entre estos 2 años, igual, quien encabeza el porcentaje de esas muertes maternas sigue siendo lo que es el departamento de Loreto, ¿no? Seguido de lo que vendría a ser de La Libertad. En estos otros dos gráficos, principalmente nos vamos a centrar en el primer cuadro, en el cual también nos especifican la cantidad de las muertes maternas según el departamento de procedencia, ¿no? Y como lo vemos, los mismos departamentos mencionados anteriormente siguen prevaleciendo, ¿no? Y con los que tienen menores cantidades de muertes maternas reportadas en el año 2024, tenemos el departamento de Ucayali con 9 casos, el departamento de Huánuco, Ancash y Amazonas con 9 casos, ¿no? Y los mínimos que fueron Apurímac y Madre de Dios, ¿no? Con un caso y 2 casos respectivamente. Ahora, si nosotros nos centramos en las edades maternas en las cuales ocurrieron estas muertes, vamos a dividirlas por los ciclos de vida, ¿no? Vamos a ver que la prevalencia en el 2021 fueron en las mujeres entre los 30 y 59 años.
lo mismo que fue en el año, entre los años 2017 y 2024, ¿no? En la cual se menciona que en el año 2024 hay una edad promedio de fallecidas de 29 años con un rango de edades entre lo que son entre los 14 y los 50 años, ¿no? Es decir, casi en los extremos de la vida es donde suelen ocurrir las muertes maternas y estas pueden ser por mismas complicaciones del embarazo, del parto o del puerperio, ¿no? Principalmente tenemos las causas hemorrágicas, seguidas las causas obstétricas, tales como las preeclampsias, ¿no? Que pueden presentarse eh, tanto en las edades de la edad adolescente como en la edad materna avanzada, que es a partir de los 35 años, ¿no? Donde hay un mayor riesgo de que la mujer presente lo que es una eh, preeclampsia, ¿no? Y si hablamos de las que son las hemorragias obstétricas, ¿no? Esto lo tenemos que considerar a la cantidad de los embarazos, ¿no? Que pueden como antecedentes de la paciente actual, ¿no? Tomando en cuenta de que también si es que si se ocasiona esta muerte materna por alguna hemorragia a nivel de los adolescentes, podemos considerar que puede ser por un parto prolongado, un expulsivo prolongado, en el cual puede haber una atonía uterina, ¿no? Entonces, eso sería una de las principales causas que puede llevar a una muerte materna en lo que es en la edad adolescente, ¿no? Igual, si hablamos eh, en una edad materna avanzada, mayor de 35 años, también debemos de considerar el factor de multiparidad. En esta otra tabla, donde se expresan las características del fallecimiento, ¿no? Según la CDC, ¿no? Y del MINSA. Vamos a ver que la expresión del fallecimiento lo divide en lo que es el momento, que va a ser en el puerperio, en el embarazo, en el parto. Y el lugar puede ser tanto institucional como extrainstitucional, ¿no? Si hablamos en qué momento del parto se producen la mayor cantidad de las muertes maternas, vamos a tener en cuenta que en el año 2023 y 2024 casi el mismo rango de porcentaje, ¿no? De un 62,2% de muertes se van a producir durante el puerperio. Y luego durante el embarazo un 28,3% y durante el parto solo se produce el 9% de las muertes maternas, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos explica, no? Que tendríamos que tener una, una mejor calidad de atención en lo que respecta en el puerperio, ¿no? Tener un manejo mucho más adecuado, un manejo un poco más estricto, ¿no? Y si hablamos de el lugar en donde ocurrieron estos fallecimientos, vamos a ver que a nivel extrainstitucional, es decir, los domiciliarios prevalecen en un 18,5% en el año 2024. Y las muertes que se dieron en el trayecto del traslado, ¿no? Son de un 11,6%. Y el MINSA como institución es el que más prevalece las muertes maternas, ¿no? Con un 60,1%, ¿no? De todos los casos de fallecimientos. Y aquí está lo que nosotros hablábamos anteriormente, ¿no? Que estas muertes maternas tienen causas tanto directas como indirectas, ¿no? Y este reporte de la tabla nos da de los años 2022 y 2024, en el cual dentro de las causas directas como principal tenemos a las hemorragias obstétricas, que se han dado hasta en un 22,5% en el año 2024. Y en el año 2022 fue de un 25,7%, en el cual hubo al menos la disminución de un 3%, ¿no? En lo que son las muertes maternas, seguido de los trastornos hipertensivos del embarazo, como puede ser la preeclampsia. Y en el tercer puesto están otras causas obstétricas directas, los abortos y sus complicaciones, y las infecciones obstétricas o la sepsis, ¿no? Y dentro de las causas indirectas que prevalece, tenemos a las que son las enfermedades infecciosas o parasitarias, enfermedades del sistema respiratorio, entre otros, ¿no? Y como lo mencionábamos, Loreto es uno de los departamentos de donde más hay reportes tanto de ocurrencia como de procedencia para muerte materna, ¿no? En el cual se dice que el 64% de estos casos va a ser por causas directas, debido principalmente a lo que son las hemorragias, ¿no? Y bueno, en lo que respecta a Piura, es básicamente por los trastornos hipertensivos del embarazo,
o en Cerro de Pasco también se va a dar por trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? De las cuales estas pacientes que nos reportan, tres de estas muertes maternas que se realizaron en Pasco se produjeron en Ucayali, ¿no? Quiere decir que estas pacientes fueron referidas al departamento de Ucayali para su atención, ¿no? Pero que fallecieron en el departamento de Ucayali, pero que son pertenecientes al departamento de Pasco. Por todo lo mencionado anteriormente, es la importancia de la implementación de la salud digital en los diversos ámbitos, ¿no? Justo como se ha visto lo que ha ocasionado durante la pandemia del COVID-19, ¿no? Que la telemedicina resultó ser uno de los recursos que ayudó a los hospitales y centros de salud a mantener contacto con las gestantes y sobre todo aquellas que tienen un difícil acceso, ¿no? Y así poder brindar una mejor atención y una atención más dirigida a los problemas de la gestante, ¿no? Esta implementación de la telesalud tuvo mayor impacto durante la pandemia de 2019. ¿No? Y en el Perú, esta medida preventiva tuvo un crecimiento exponencial, ya que anteriormente, pues, lo que respecta a la telesalud no estaba regulado como tal, ¿no? Eh, pero sin embargo, pese a que se han realizado eh, formas de fomentar la implementación de la telesalud, no ha tenido un efecto esperado en la atención prenatal, ¿no? Haciendo de que estas atenciones sigan siendo presenciales, ¿no? Lo que ponía en riesgo o la exposición a tanto a la gestante como al feto, ¿no? Que iba dentro de ella. Por tal motivo es que en este proyecto yo planteo de que en cada atención prenatal, por lo menos, se evalúe la necesidad de hacer una atención prenatal de forma presencial o de forma virtual, ¿no? Pero todo ello va a llevar a una cadena de procedimientos, ¿no? ¿En qué momento yo le puedo decir a mi paciente para realizarle una atención de forma virtual que no sea necesario que ella acuda al hospital para dicha atención? Entonces, como parte de la justificación, vamos a tener que la finalidad de esto es llegar con mucho mayor facilidad hacia las comunidades más lejanas de la sociedad y que cada mujer gestante se pueda sentir ayudada, respaldada, segura y que aclare sus dudas sobre el proceso de la gestación, ¿no? Sobre todo en cualquier momento y de que algún personal de salud va a estar con ella brindándole el apoyo que ella necesita, ¿no? La realización de una interconsulta como implementaciones de telesalud y como meta también, ¿no? Es una de las finalidades, por lo menos de una vez al mes entre un puesto de salud y un centro de salud o en todo caso, una institución de mayor capacidad resolutiva si es que el centro de salud no lo pudiese eh, resolver en ese entonces, ¿no? Dependiendo del problema que se presente. Además de todo esto, de hacer lo que es la telesalud o las teleinterconsultas, también nos ayudarían a crear lo que es un mapa de las gestantes, ¿no? Que tenemos en nuestra comunidad. Para así nosotros de esta forma prepararnos para la atención del parto que se acerca, ¿no? O una fecha de parto probable mucho más cercana, ¿no? Y de esta forma también nosotros tener datos de la dirección de domicilio de esta paciente, ¿no? Para que nosotros sepamos de que si está a puertas de dar a luz, podamos nosotros acudir a su domicilio a preguntar o a evaluarla cómo está, en lugar de esperar a que ella venga a nuestro centro de salud, ¿no? Porque van a haber ocasiones en las que esas pacientes no van a acudir con nosotros, se quedan básicamente en lo que son en sus comunidades. ¿Para qué? Para que sean atendidas por las parteras. Entonces, es ahí donde hay un mayor riesgo, ¿no? De que puedan ocurrir las complicaciones, ¿no? He ahí el por qué la tasa del porcentaje de muertes en el puerperio es un poco elevadas. Por lo tanto, en lo que respecta al contexto del proyecto, ¿no? Es que en el Perú se ha demostrado que tener una teleconsulta con una gestante ayuda a una mejor atención prenatal, como es el caso del Instituto Materno Perinatal de Lima, que en el año 2020 implementó la telemedicina como parte de las atenciones prenatales, sin limitarla debido al estado de emergencia. Tanto la COG como la Sociedad de Medicina Fetal y diversos otros autores también reportan de que fue un gran beneficio y que la telemedicina brindó flexibilidad a la mujer embarazada.
La atención prenatal como tal se utilizaron las atenciones prenatales, sus primeras tres ecografías con la posterior identificación de los factores de riesgos y de ahí a partir lo que vendría a ser la primera atención prenatal, ¿no? Y de ello dependía de que si la segunda atención prenatal era necesariamente presencial o podría ser de forma virtual, ¿no? Además de que en la primera atención prenatal va a pasar por todo lo que es el paquete de la gestante, interconsultas con nutrición, odontología, psicología, eh, exámenes de laboratorio, ¿no? Principalmente ellos para tener un basal de cómo mi gestante está iniciando este nuevo periodo, ¿no? Para así determinar o estar alerta si es que se incrementa algún valor y pueden nosotros decirle no, tiene que venir a nuestro centro para examinarla completamente, ver que todo esté bien y pueda continuar con la gestación. De no ser el caso, tendrá que ser referida, pues, ¿no? De emergencia a un hospital de mayor capacidad resolutiva. Ahora bien, para la realización del proyecto, vamos a tener que pasar primero por las tres distintas fases que ya fueron mencionadas. En la fase 1 consta de una evaluación situacional. Quiere decir que este proyecto se va a centrar en lo que es en el departamento de Ucayali, uno de los departamentos con menos cantidades de muertes maternas como se ha visto reportado, ¿no? Entre los años 2000 a 2024, pero donde el acceso a la información y hospitales de mayor complejidad es mucho más lejano, ¿no? Por lo tanto, considerando el lugar, en sus distintos hospitales se reciben muchas referencias por complicaciones de la gestante, tanto durante la primera o la segunda mitad del embarazo, o inclusive durante el puerperio inmediato o tardío. Por ello, es la importancia de poder establecer al menos una teleconsulta en cada atención prenatal, con la finalidad ya descrita, ¿no? Que es determinar los factores de riesgo, decidir y coordinar una referencia oportuna. Como vemos, el departamento de Ucayali consta de cuatro provincias, ¿no? La provincia de Atalaya, Coronel Portillo, Padre Abad y Purús. Dentro de ellas, las principales son el Coronel Portillo y Padre Abad, que son las provincias que tienen un mayor porcentaje de gestantes, ¿no? Y a nivel Ucayali del año pasado vamos a tener que las gestantes atendidas son unas de 10.764 gestantes. De estas, las que fueron atendidas en el primer trimestre son de 8.019 casos. La proporción de gestantes también que hemos descubierto que están con anemia son de 2.072 casos, o en un 10%, ¿no? del total. Y las que son las gestantes controladas. Acá vamos a tener lo que es una meta y las que son controladas, ¿no? Nuestra meta es llegar a 25.288 gestantes que sean controladas, pero realmente las que están controladas son las pacientes con un valor de 7.408 casos, ¿no? Que es decir, un 29%. Y de las provincias que cumplen con sus controles prenatales, de al menos unos 6 controles, que está establecido tanto por la OMS como por el MISDE, prevalece lo que es Coronel Portillo y también Federico Basare o Yarinacocha, ¿no? Con lo que son los 2.652 casos y 2.477 casos, ¿no? Respectivamente. Entrando en lo que es en la fase 2, vamos a tener la planificación de la implementación, ¿no? Para ello es que en cada hospital se va a crear lo que es un link para que en este se llene un formulario para la atención prenatal por vía telefónica. Con lo consiguiente, nosotros vamos a confirmar esta información en nuestra base de datos, a los cuales solo tendrá acceso el personal médico y el informático, ¿no? Siempre protegiendo los datos de la paciente. Si se confirma que nuestra paciente pertenece a nuestra red que vendría a ser a nivel Ucayali, la paciente será ingresada a una lista de espera para una teleconsulta. Y de esta manera también tenemos que tener en cuenta si nuestra paciente es nueva o es continuadora del servicio, ¿no? Entonces, el acceso a la información que nosotros vayamos a tener vendría a ser previo firmado un consentimiento informado, ¿no? Sobre el trato de sus datos personales y obstétricos que se va a explicar a la paciente. Eso sí, para nosotros llegar a una teleconsulta
para las siguientes atenciones prenatales, tiene que haber una primera atención prenatal, la cual sí o sí tiene que ser de forma presencial, ¿no? Y también en el raíz de ello, nosotros debemos de evaluar en qué semanas de gestación o cada cuántas semanas tenemos que hacer un control prenatal, ¿no? Como bien lo sabemos, cada mes se hace un control prenatal hasta las que son las 25 semanas. A partir de las 26 semanas, los controles prenatales se van a realizar cada 2 semanas hasta la semana 36. A partir de la semana 37, ya los controles prenatales se van a dar de forma semanal, ¿no? Hasta que se produzca el parto. Entonces, como lo mencionábamos anteriormente, pongámonos de que estamos en el caso de una gestante que viene a un puesto de salud, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Mi paciente va a ingresar a mi IPRES, ¿no? Que va a ser la teleconsultante. Yo voy a evaluar a esta paciente si es que necesita de una teleconsulta. Si es que lo necesitara, tendremos que llenar unos formatos que ya están establecidos por el MINSA, que es el CI, que es el consentimiento informado, y el FAT, que es el formato de atención. Ahora, el cuarto paso, perdón, que se realiza es que se escanea y se va a enviar estas dos solicitudes a lo que es a la IPRES consultora y al correo institucional. En el paso 5 ya se verá el momento de la teleconsulta, ¿no? Y el paso 6 ya se coordina con la IPRES teleconsultor para remitir lo que es la respuesta del FAT, ¿no? Ahora, como todo proceso de implementación, nosotros vamos a tener que, en lo que respecta a la telemedicina, la implementación, eh, los gastos que se tienen para la implementación es mucho más, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta, si nosotros queremos aplicar telemedicina para almacenar y reenviar, cuesta más o menos entre lo que son 40.000 a 50.000 dólares. Y en caso de que yo solamente quiera crear una tele, lo que quiera crear un formato de solo monitoreo remoto, va a costar entre los 55.000 a 200.000 dólares aproximadamente, ¿no? Como es el caso que nosotros deseamos implementar, ¿no? Que solo sea de monitoreo, nada más. Ahora, la tercera fase de esto vendría a ser el monitoreo, evaluación y mejora continua. Aquí lo que vamos a tener que, el objetivo de esto, del desarrollo del proyecto, es que las mujeres tengan una mayor facilidad de acceder a la salud, ¿no? Una vez que éstas hayan pasado por su primera atención prenatal de forma presencial, ¿no? De esta forma, en esta primera atención, detectamos factores de riesgo. Si yo veo algún factor de riesgo, lo derivo para un especialista. O si es que yo he encontrado un factor de riesgo durante mi teleconsulta, lo que yo voy a hacer es referir a esta paciente a otra teleconsulta de otra especialidad, ¿no? Ahora, la finalidad también o el objetivo de esto es que se disminuyan los costos de salud. De esta forma reducimos el riesgo de exposición de la gestante a los accidentes demográficos, ¿no? Porque lo que queremos nosotros lograr es que las gestantes que estén mucho más alejadas de la zona urbana puedan tener el acceso a la salud de la misma forma que tiene la paciente de la forma de la paciente urbana, ¿no? Eh, y tener ese control, ¿no? De pacientes, determinar los factores de riesgo principales, ¿no? Y saber cuándo referir y estar atentos, porque al final de cuentas todo esto lo que hacemos es disminuir las muertes maternas, ¿no? A raíz de las diferentes causas ya explicadas, ¿no? Y con todo esto también lo que se busca es mejorar la calidad de vida, reducir las complicaciones del parto, puerperio y del embarazo, como se han estado notificando, ¿no? Ahora, como parte de las conclusiones de este trabajo, vamos a decir que para concluir este trabajo vemos que se ha analizado lo que es el gran impacto que ha tenido la integración de la salud digital en el control de las gestantes, quienes no han sido las únicas beneficiadas porque esto se aplica y se extrapola a otras especialidades, ¿no? Que ya había mencionado anteriormente como un caso. Pero sobre todo que ha sido y lo será para aquellos profesionales de la salud que aún no manejan muy bien las TICs, ¿no? Esto sí va a ser
un reto para aquellos especialistas que ya son mayores y que no tienen una habilidad desarrollada por manejar estas nuevas tecnologías, ¿no? Pero que sin embargo van a tener una orientación y una formación, ¿no? Para que puedan rendir en este caso, ¿no? Sin embargo, a pesar de todas las limitaciones que se puedan haber tenido o manifestado, ha tenido un efecto positivo en la salud de las pacientes y va a ayudar a mejorar y crear lo que es un flujo adecuado en las atenciones de los pacientes. Así disminuimos también el hacinamiento que se dan en las áreas de consultorio externo, reduciendo la exposición a agentes patógenos y los accidentes geográficos y mejorando pues sobre todo lo que es la calidad de atención en la salud materno-fetal. Bueno, y eso sería todo con el proyecto de la de telesalud, ¿no? Hasta luego. Muchas gracias.